Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Jaime Roiche, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's Investor Service, analista responsable de las calificaciones del gobierno de la Argentina. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Hola Rodrigo, qué gusto estar en el programa. Qué gusto, me da gusto volverte a escuchar. Y bueno, pues a ver cómo se ve la Argentina. Evidentemente, el arribo de Milei implica una serie de cambios profundos, al menos así los planteó en la campaña y así lo ha dicho en entrevistas ya ayer como presidente electo, en términos de dolarizar la economía, desaparecer al Banco Central de la Argentina, etcétera. ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es el análisis? ¿A qué se enfrenta? Bueno, desde nuestro punto de vista, sí, Argentina ha estado en crisis ya desde hace varios años, pero esa crisis se ha agudizado y en esta elección prácticamente los argentinos estaban eligiendo entre un momento de agonía o una eternidad de dolor, Exacto. ya que el candidato Massa, ministro de Finanzas, planteaba un ajuste muy gradual. Como bien dices, Milei está planteando un ajuste más brusco que muy probablemente va a involucrar colapsar la demanda doméstica, en otras palabras, tener que hacer unos ajustes muy dolorosos para poder estabilizar el contexto macroeconómico. Se ha alejado un poco de esta propuesta de dolarizar la economía. Hay que ver si es que la mantiene, pero los ajustes que plantea sí son bastante bruscos y desde nuestro punto de vista los retos son tan grandes que no se va a poder evitar un incumplimiento. Hay algo que me llama la atención, Jaime, y es que China le había abierto una llave de financiamiento a Argentina, que Argentina, como en algún punto dejó de pagar sus compromisos de deuda, pues estaba en una situación muy complicada en términos de obtener financiamiento externo. ¿Qué hay de esa parte, el ángulo China? Sobre todo porque uno de los puntos de Javier Milei ha sido alejarse de China y de Brasil, que pues en el caso de Brasil es su principal socio comercial, de Lula, que sí lo felicitó, pero bueno, pues a entender exactamente cómo se va a desdoblar. Pero me voy al caso específico de China. ¿Qué hay de esa parte del financiamiento chino? En efecto, Argentina tenía una línea de swap, así como la tiene México con la Fed de Estados Unidos, que por supuesto es un banco central mucho más transparente y más potente, pero Argentina tenía su línea de swap para reservas internacionales con China. Del acuerdo no sabemos mucho, más allá de que eran 18.000 millones de dólares aproximadamente, y que bastante de eso ya ha sido utilizado, de tal manera que eso también se va a tener que repagar durante la presidencia de Milei. No hay muchos detalles porque como casi todos los acuerdos chinos hay una falta de transparencia, son muy opacos los detalles, pero más allá de eso, no creo que China quiera darle nuevo financiamiento a Argentina, a menos que sea para invertir en recursos naturales o recursos estratégicos como el litio. Claro que sería su intención. Oye, y la otra parte es cómo está la posición de Argentina en términos de recibir financiamiento externo, porque pues uno supondría que lo van a estar. Ya decías, le queda unas medidas muy dramáticas, digamos, para colapsar la demanda. Tiene un problema de hiperinflación, una inflación arriba del 140% anual, 8% mensual. ¿Qué hay, digamos, de la posibilidad que hoy se ve para que Milei pudiera solicitar créditos? Está bastante difícil porque los mercados internacionales, si es que quisiese emitir bonos en los mercados internacionales, los mercados están cerrados porque naturalmente ven bastante incertidumbre, no le darían financiamiento en buenas condiciones a Argentina. Seguramente laterales del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pero con el Fondo Monetario Internacional, que ha sido uno de los principales acreedores de Argentina, ya se ha utilizado varias veces varios programas del Fondo Monetario. El programa actual le está dando plata a Argentina para que Argentina le pague al fondo. Entonces, básicamente está carruseleando y no se les está dando nuevo financiamiento por parte del Fondo Monetario.
Entonces ahí parece que lo que va a ser bien difícil es tener que abrir la cuenta de capitales del país para poder atraer flujos externos, pero al abrir y soltar los controles de capitales se le puede fluir mucho del capital interno de Argentina hacia afuera. Entonces es un juego de tanteo muy fino que va a tener que hacer Milei y su equipo. Y hablando de su equipo, ¿quién queda como ministro de Finanzas? Todavía se está especulando de quién va a ser, eh, pero existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo tal vez con Juntos por el Cambio, el partido de Ujú. Mauricio Macri, quien fue el presidente antes, y de Patricia Bullrich, que también corrió en las elecciones, para tratar de buscar consensos y poder tener una agenda económica que sea apoyada en el Congreso, ya que Milei no tiene mucho apoyo en el Congreso, tiene 38 asientos en la Cámara Baja de 257, entonces no está ni cerca de una mayoría y por eso va a requerir de alianzas que muy probablemente van a ser frágiles. Entonces es posible que tengan que consensuar algunos de los ministerios, tal vez incluyendo el de Economía. Qué interesante porque, digamos, la ambiciosa agenda que tiene la motosierra para recortar de manera muy dramática al gobierno, pues hay que ver cómo se da pasando por el tamiz de los consensos, ¿no? Por lo que describes en términos de solo tener 38 asientos de 257, lo cual lo lleva con una parte más pragmática que es la de Macri y la de Bullrich, ¿no? Entonces eso, bueno, pues vamos a ver a qué velocidad puede avanzar y sobre todo qué tan dramáticos son los cambios que logra. Tal cual, no, así es, Rodrigo. La imagen de la motosierra es lo que tal vez le genera mucha duda a algunos de los inversionistas, ya que Milei es un personaje bastante ¿no? Propenso a la emoción Ujú. y tal vez no se ha conocido como un candidato muy pragmático, como bien dices, pero parece que sí está empezando a moderar un poco el mensaje para tratar de poder gobernar ya que necesita de esas alianzas para poder pasar muchas de las medidas que está proponiendo y estabilizar la economía argentina. Claro, y ese es el deber ser, porque falta la parte política, ¿no? Es decir, cuando te paralizan el peronismo, digamos, la otra parte del país te puede paralizar, ¿no? Que lo hemos visto en otros momentos. En su momento con Macri lo observábamos, se polariza mucho y sobre todo, pues las manifestaciones sociales ante los cambios y ajustes que inevitablemente tendría que pasar la Argentina, pues están ahí. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Le agradezco mucho a Jaime Roychek, el vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's Investor Service, que nos haya esperado en el corte para hablar justamente de lo que estamos observando en la Argentina. Jaime, saber qué calificación tiene hoy tiene Argentina. Bueno, Argentina tiene una de las calificaciones más bajas. En nuestra escala es la calificación de CA, que está un peldaño por debajo, por encima de la más baja. La más baja de todas es la C, que es la que ostenta Venezuela. Argentina está en CA y eso lo que implica es que el riesgo de incumplimiento es extremadamente alto y que la pérdida esperada que pueden esperar los inversionistas va a ser relativamente elevada en un evento de incumplimiento. Ahora, Argentina es una paradoja, ¿no? Ya lo mencionabas en el bloque pasado, pues lleva varios años, si no es que décadas, en una situación económica lamentable. Ahora tiene una hiperinflación que no es nueva, pero que sí se ha agudizado. Pero es un país también, pues muy potente, un gran exportador de granos, un gran exportador de carne. ¿Cómo describir o entender la economía argentina? Es exactamente lo que dices, Rodrigo. Es una paradoja porque es un país con gran cantidad de recursos naturales que pueden ser explotados. Son líderes, como bien dices, en exportación de granos en la región, pero más allá de eso también tienen riqueza mineral, tienen petróleo no convencional, gas, reservas enormes que no han sido explotadas debidamente por todos los vaivenes de gobierno. No se ha dado una estabilidad en las reglas de juego donde haya estabilidad económica para poder canalizar estas inversiones. Y si bien es o era una de las 20 economías más grandes del mundo, se ha quedado estancada en las últimas 2 décadas, donde el crecimiento ha sido prácticamente nulo. Algunos años crece, pero otros años se contrae, y esto es todo lo que representan las malas políticas y el mal manejo económico, que elimina el potencial de un país que siempre se le dice Argentina es el país del futuro,
pero siempre lo será. Sí, la verdad es que ese es el gran problema y agregaría a esto que describías que son, bueno, pues una gran potencia, tiene mucho talento, ¿no? Es decir, la empresa más valiosa de América Latina es Mercado Libre, ¿no? Una empresa de comercio electrónico que muestra la densidad de talento que existe en Buenos Aires, que además es un país que históricamente tenía buenos niveles educativos, una amplia y vasta clase media que con todo y todo se mantiene de alguna suerte, ¿no? Cuando hacemos las comparaciones a nivel regional con otros países, incluidos México, ha sido bien resistente, ¿no? Es decir, es una sociedad que hasta hace unas décadas era relativamente más homogénea si la comparamos con otros países, pensemos, ya no hablemos de Bolivia, el propio Brasil, México, Colombia o Perú. Todo muy cierto. Y en efecto, los dos grandes logros que ha tenido la Argentina han sido la inversión en capital humano, que es la educación, y en salud, ya que tienen muy buenos servicios de salud y de educación. Se han deteriorado en los últimos años, pero sí, es una economía donde hay un mayor nivel de formalización. Se llegó a establecer una clase media bastante robusta, ¿no? A comienzos de los años 1900, pero desde ahí siempre ha sido este estancamiento por el mal manejo económico. Si le dieses buen manejo económico, como el que tuvo México durante muchos años, como el que tiene Perú, como el que tienen muchos de los países de la región o Chile, sin duda sería una gran potencia. Claro, hoy es la tercera mayor economía, ¿no? La primera Brasil, la segunda México y la tercera tendría que ser la Argentina, según yo. Así es, totalmente. Es una economía de 650.000 millones de dólares, más pequeña que México, que es más de un trillón, ¿no? O más de 1.000 millones, más de 1 billón de dólares. Claro, sí, pues bien interesante, ojalá, evidentemente, porque además el problema, o sea, cuando uno ve los problemas de Argentina, pues son puramente políticos, ¿no? Obviamente sociales, pero pues es muy interesante y como bien mencionabas, pues es el país del futuro. El otro día un buen amigo me decía, yo quiero estar en América Latina y particularmente en Argentina, si viene la crisis apocalíptica de la inteligencia artificial, porque todo llega 4 años después, ¿no? Lo decía broma, pero habla mucho de esta realidad muy latinoamericana, pero que también siempre hay este enorme potencial por ocurrir. Y simplemente, pues no va a ser sencillo para la expectativa que tiene Javier Milei o que ha generado entre los argentinos, pero también en un escenario de alta desesperación y después de décadas de pues, gobiernos que simplemente no lograron que se generara mayor prosperidad. No solo eso, sino que no decreciera. Pero Jaime, te agradezco mucho el análisis y el tiempo. No, un gran placer, Rodrigo, y qué gusto saludarte de nuevo. Sí, es un gran gusto. Ya tenía tiempo que no nos escuchamos. Ahí escuchamos a Jaime Roiche, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody's Investor Services. El analista responsable de la calificación de Argentina, que ya nos decía él, tiene un CA, un grado arriba de la peor, que sé que la tiene Venezuela. Gracias, Jaime. Hasta luego.